cuando me caí y dije, hoy me podría morir, me montaron al coso y ahí al carro y ahí pues ella me dijo, mira, tú enseñas meditación, es la hora de que te pongas a meditar de aquí a que lleguemos. Y literalmente fue cerrar mis ojos y decir, bueno, lo que pasa está bien, ¿sabes? Hola, mi nombre es Manuelita Rojas, soy mentora holística, fiel creyente del poder de la mente. Cada semana compartimos experiencias enriquecedoras que pueden darle un boost de inspiración a tu día, camino y propósito. Gracias por estar acá. Te invito a darle clic y seguirnos en todas nuestras plataformas como Grateful Mind. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más. Hoy está con nosotros Verónica Bastidas. Ella está en este momento en Barcelona. Ella es colombiana, es creadora del Poder de Sanar. Ya nos va a contar un poco más de qué se trata esto, pero ella se ha dedicado los últimos años precisamente a crear estos espacios en donde nos permitimos ir un poco más hacia adentro, conocernos a nosotros mismos y efectivamente sanar. Así que, Vero, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. De verdad que me hace muy feliz poder conocer un poco más de tu historia y poderla compartir. No, gracias a ti, hermosa, por invitarme y por este espacio tan lindo que has creado. Me encanta, Vero. Pues bueno, yo ya les conté un poco de dónde eres, dónde estás actualmente, pero sí me gustaría que pudiéramos contarle más a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, a qué te dedicas actualmente, qué es esto del poder de sanar, y cómo es un día tuyo en este momento. Bueno, el Poder de Sanar es un proyecto que creé justo cuando hice como un cambio en mi vida súper fuerte. Yo antes trabajaba en Falabella, en una empresa de ropa, de moda, eh, y ahí como que era vida de oficina, de lunes a viernes, tenía un montón de responsabilidades, como de estatus en ese lugar, en mi trabajo, y todo estaba bien, todo funcionaba perfecto. Pero después en un tiempo me vine a vivir a Barcelona y acá me di cuenta, algo que me gustó de Barcelona y de España es que como que había un equilibrio más saludable entre la vida y el trabajo. Como que se podía vivir y no solo pensando en el trabajo como era lo que a mí me habían enseñado. Entonces yo dije, no, pues qué delicia vivir así, o sea, como un poco más tranquilo. De ahí de golpe tuve que volver a Colombia por un accidente que tuve, ahí empezó como un despertar espiritual, yo lo llamo como que me empujaron a ese lugar de sí, de cambio, fue como un cambio súper fuerte en muy poco tiempo y yo ni siquiera sabía cómo manejarlo. El caso fue que volví a Colombia porque tuve un accidente en la rodilla y cuando llegué, ahí empecé una relación con una pareja que tenía en ese momento, empecé un trabajo nuevo, fue como un momento súper renovación. Empecé un trabajo nuevo que era muy divertido, pero yo no quería ir nunca allá. O sea, cada vez que iba sentía que algo malo estaba pasando en mí. Entonces, yo tenía un compromiso con ellos de estar un tiempo, lo cual me enseñó a estar 2 años trabajando así, sin querer hacerlo. Pero eso me ayudó a entender algo que me enseña todos los días yoga y es como habitar la incomodidad y no huir de ella porque con ella viene mucho aprendizaje. Entonces, esos 2 años fueron muy provechosos para mí porque tenía como el ritmo de vida de corporate, entonces trabajaba un montón, recibía muy buen salario, gastaba y así la vida. Y aproveché como esos espacios y que tenía como en ese momento unos ingresos estables para estudiar. Y entonces ahí empecé a estudiar como, no sé, llegó un tipo que me hizo una regresión, que fue la primera terapia que me hice y dijo, voy a enseñar a hacer regresiones y yo dije, ¿por qué no? Como que por curiosidad. Entonces ahí aprendí, pues hice el curso, aprendí a hacer regresiones. Pero para las personas que nos están escuchando o viendo en este momento que tal vez no sepan qué son regresiones, ¿qué les dirías? Regresiones es una terapia espiritual, también psicológica, que busca
por medio de una meditación profunda y un estado como de hipnosis y de relajación profunda, ampliar tu estado de conciencia. Entonces es ese momento en que estás como entre el sueño y la realidad y la verdad y empiezas a recibir imágenes que pueden ser, las puedes entender como sueños, como déjà vus, como vidas pasadas, pero el caso es que llegas a momentos y a imágenes tan claras que son como un sueño lúcido que traen mucha información como tú lo quieras ver. Yo siempre digo, eso no tiene una explicación científica, sino que simplemente es como tú lo quieras, como te llegue a ti, así funciona. Okay. Y en este caso, mi único tema certero es que está dentro de ti. O sea, esa información que llega está dentro de ti. Entonces, en últimas, es autoconocimiento. Entonces, Perfecto. yo aprendí a hacer eso porque eso fue lo que a mí como mi primera puerta para empezar este cambio de vida. Y en esa regresión, bueno, ya te la voy a contar. Entonces, primero me vi como en una vida como en 700 antes de Cristo, como un guerrero romano, una cosa loquísima que yo decía que esto tan loco. Y en la segunda me vi como profesora de yoga y de meditación en Washington, D.C., 1960. Entonces era como que tú llegas a esa vida pasada y puedes observar todo lo que estabas viviendo en ese momento. En ese momento yo no lo entendí. Me pareció una locura, dije, jaja, tan chistosa yo toda así que en mi vida pasada. Y ya, volví a mi vida corporate. Y cuando este hombre va a Colombia a decir que va a enseñar, yo me metí, vi muchas más cosas que me empezaron a gustar más y que dije, wow, qué chimba que todo el mundo pudiera pues como experimentar esto. Porque al final es ir hacia adentro de ti. Y ahí empecé a hacer regresiones más como a mis amigos, a mi novio, a mi familia, por probar. Y desde ahí se fue como abriendo esa puerta y una persona le decía a otra y pues me empezó a llegar gente que quería que le hiciera regresiones como manera de terapia. Y yo decía, uff, pero yo no hago eso, o sea, yo solo lo estudié como curiosidad y era como, bueno, y si tengo esto que le puede ayudar a alguien, ¿por qué no hacerlo? Sin pensar, oh, me tengo que especializar y tal, sino que yo decía, hay algo dentro de mí que sabe más que yo, no sé por qué. Y hagámosle, puede llamarse mi creatividad, mi intuición, mi misión en la vida, no sé cómo llamarlo, pero había algo que sabía hacia dónde ir. Y claro, entonces yo empecé a hacer eso, después empecé a hacer masajes y con los masajes pasó lo mismo, la mamá de una amiga, mi mamá, yo quiero que vengas una vez a la semana y entonces mi vida se volvió en trabajar de lunes a viernes en la oficina de 8 de la mañana a 5, 6 y después salir a hacer estas cosas a personas. Y entonces yo empecé a decir, wow, como que se puede vivir de esa forma. Pues como que no, uno no solo puede vivir trabajando en una oficina o para alguien, hay otras maneras de vivir. Y que claro, era como yo estudié administración de empresas, después hice un máster en gerencia de empresas, de moda, ¿sabes? Como que mi cabeza era tan estructurada en ese mundo que era tan difícil hacer ese salto, pero algo me decía, go for it. Entonces yo empecé como a preparar psicológicamente a mis padres, porque yo sabía que eso era algo que, pues que les iba a costar un poco entender qué onda me estaba pasando. Yo tampoco entendía. Y empecé a hacer como también un plan financiero, pues al final era administradora de empresas, entonces empecé a hacer un plan. Y así fue. Y me preparé durante esos 2 años, cada vez que almorzaba de mis papás les decía, yo estoy pensando que de pronto quiero hacer esto, porque claro, cuando tú haces esos cambios, es difícil hasta reconocerte tú misma, ¿no? Como soy masajista o soy terapeuta viniendo de ser gerente o administradora o, ¿sabes? Entonces, bueno, entonces yo dije, listo, me voy por esto y ellos siempre eran como con la vaina, de, bueno, pues un año sabático o algo así y después vuelves a buscar trabajo y en mi corazón yo decía, pues sí, esa opción siempre está, pero yo quisiera probar vivir diferente a lo que me enseñaron.
y como más que todo guiada por, se sentía muy bien cada vez que terminaba un masaje, cada vez que terminaba de hacer una terapia, versus lo que sentía cuando terminaba una reunión de planeación de la empresa donde trabajaba. Entonces fue como, uff, nada, me boté y dije, bueno, solo hay una forma de hacerlo y es probando. Y el día que terminaba el contrato con ellos, pues ya, bueno, como que llegaba el día y era como, no, no conseguimos reemplazo, entonces quédate otro mes. Y mi ego me decía, pues sí, quédate otro mes qué. Igual era más salario, igual era, entonces dije, bueno, me quedo otro mes, hasta que dije, ok, es muy fácil quedarse en la zona de confort porque igual me seguían abriendo la puerta a quedarme, mi ego seguía queriendo quedarse y yo no quería estar ahí en realidad. Entonces, pues me puse un viaje y compré un tiquete para el 30 de septiembre y ese día, y planeé como el primer evento que yo podría llamar, que era llevar a ese hombre que me había enseñado a mí a hacer regresiones a Ecuador. Y monté como el evento, tal, y pues nada, allá fue. Llegamos y fue como 2 semanas de trabajo, ¿no? Y yo con mi mente corporate, pues toca hacer esto, el Excel, la lista, organizar todo. Se dio el evento, salió bien. Y después me tomé como unas vacaciones en las cuales en mi mente seguía de vacaciones. Y después volví a Colombia. Y cuando volví a Colombia era un domingo, me acuerdo, y al otro día era lunes. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hice con mi vida? O sea, yo por qué hice eso, yo por qué renuncié, todo el mundo ahorita está en la oficina, todo el mundo está trabajando y yo estoy en mi casa desempleada y sin saber qué voy a hacer con mi vida. Crisis existencial. Y fue como, yo por qué hice eso. Entonces, en ese momento también yo creo que es muy bonito rodearse de personas que están contigo en este proceso y yo en ese momento tenía una pareja y él me dijo, mira, tranquila, día a día, ve construyendo esa nueva vida que estás construyendo ahora. Y eso que tú me decías, como volver a empezar desde cero, o sea, desde cero, volver a caminar, a aprender un nuevo idioma, por así decirlo, como nuevos skills que no sabías que tenías y que sabes que, wow, yo puedo hacer esto, ok. Y entonces ese primer tiempo, pues me lo dediqué, ese primer año me lo dediqué a hacer regresiones y masajes, hasta un punto que me fui al otro extremo y ya hacía 5 masajes al día, 3 regresiones a la semana, por esa necesidad de producir que también me habían enseñado. Y entonces llegué a un punto en que dije, basta, suave, ¿cuál es el sentido y el propósito de hacer esto y cada cosa que hago? Porque pasaba que me decían como, wow, es muy chévere y cada vez que salía alguien venía más gente, entonces se llenaba más la agenda y yo tenía que atender a todo el mundo. Entonces, ahí en un punto, pues dije, necesito, yo al principio iba a la casa de las personas, como llevaba mi camilla, o sea, así con la 10 puesta, y después dije, me gustaría como abrir un espacio que sea mío y que las personas vengan y que yo lo decore y tal. Y así fue, al siguiente año entonces me cambié de casa y armé en mi espacio, en un cuarto, ese espacio. Y ahí las personas empezaron a venir a mi casa a terapia. Y yo en un punto decía, o sea, ¿soy terapeuta? ¿En qué momento? Si hace 3 meses era estar en una oficina. ¿Sabes? Como cambiar eso en la mente me costó un montón al principio. Como entender que no soy lo que trabajo y que no soy solo terapeuta o masajista, sino que después de eso viene como un descubrir de una explosión de todo lo que puede ser. Creo que por eso estoy aquí estudiando teatro, porque es como, ok, entonces masajes, regresiones, y entonces pues, bueno, entonces ahí todo iba bien, ¿no? Funcionando perfecto, ya acomoda la vida, mis primeros 2 años, y llega la pandemia. Y pues dime, ¿quién se va a hacer un masaje en pandemia? O sea, no nos podíamos ni ver. Claro. Entonces yo ahí ya dictaba clases de yoga. Bueno, también hice un curso de profe de yoga cuando me salí del trabajo. Y
tal vez en el segundo año de salir yo estaba yendo mucho a clases y me encantaba y sentía que yo ya sabía eso. O sea, que yo fluía súper bien y entonces me metí a un curso y ahí salí de ese curso y de una empecé a dar clases en la academia donde aprendí. Y con la pandemia dije, no, pues si no hay masajes, si no hay esto, ¿qué hago? Y empieza esa parte de ti recursiva de hago, no sé, monto un puesto de empanadas, lo que sea, pero uno puede vivir de lo que sea. O sea, eso es muy lindo lo que me enseñó la pandemia, es como, entonces yo lo que hice fue empezar a vender brownies, de esos brownies que del colegio, no sé si te acuerdas, que eran muy Sí. ricos. Bueno, la gente compraba como cajas diarias de brownies. Yo me volví como un mini distribuidor de esos brownies, entonces yo le compraba a la señora y repartía, ¿sabes? Y así me mantuve en pandemia. Y fue muy interesante darme cuenta de eso, pero entonces también después dije, no, de pucha, tampoco, no puedo mandar tanto azúcar al mundo. Entonces, ahí como que decidí cerrar eso y ahí mi vida empezó también a cambiar con la pandemia porque me separé de la pareja con la que tenía y otra vez, ¿sabes? Cuando sientes que todo está bien y que es lo lindo, la impermanencia, como nunca todo va a estar bien. Y aceptar que esos momentos cuando todo se empieza a ir a, porque aparte era todo, pareja, casa, pandemia, ¿sabes? Como, y que es como yo ya creí que había logrado algo con esta nueva vida y ahora otra vez me fui al por el mundo. Entonces, Claro. ahí me separé, me fui a vivir un tiempo con mis papás y como esa recuperación de la tusa, pues que a mí en mi caso me dio duro. Entonces fue como reconstruirme y eso es lo más bonito. Ahí dije, ok, me voy a ir a estudiar teatro a España. Y me inscribí a un curso, tal, y dije, mientras era el curso, que faltaban como 4 meses, pues me voy a la playa. Y ahí entonces me fui a la playa, a la sierra, pues a Buritaca, a Santa Marta, sin plan, como me fui un mes buscando como hospedaje a cambio de mis servicios de yoga y de masaje, y me recibí un paraíso que se volvió mi hogar durante 8 meses, donde sané, un hotel maravilloso que fue mi casa y tuve amigos, como que fue un lugar, y ahí compré mi ukulele con el objetivo de aprender algo nuevo siempre, ¿sabes? Como que recordarme que siempre puedo estar en constante aprendizaje. Y yo lo compré, no sabía tocar nada y dije, bueno, yo llego allá y seguro aprendo de alguna manera. Y entonces yo me pasaba los días así caminando por la playa y como oyendo lo feo que sonaba mi ukulele porque sonaba horrible. Y decía, pero bueno, algún día sonará bien. Y estuve 3 meses encerrada ahí sin salir a ningún lado, dando clases de yoga, masajes y aprendiendo. Y sanándome y volviendo a encontrarme y llorando y o sea, como en un momento muy conmigo. Y eso fue muy lindo porque llegué a un lugar puro de amor y ahí pues el tiempo pasaba y el tiempo pasaba y yo seguía trabajando ¿Cuánto en el duraste ahí, Vero? hotel, en ese hotel 8 meses y yo Mm. iba por un mes. Pero el tiempo pasaba y seguíamos creando cosas con los dueños y que se volvieron mis amigos, entonces era puro amor. Todos los días yo decía, esto es un sueño. Y ahí con la pandemia fue que empezamos a decir, como imagínate crear un espacio donde la gente pueda venir y salir del encierro en el que estábamos y reconectar con un propósito, hacer yoga, ver a los cogis, hacer caminatas y entonces ahí fue que empezamos a crear estos espacios, que es como lo que ahora principalmente es el poder de sanar y son espacios donde la gente, nosotros volvemos a ser humanos, donde nos reunimos en tribus, donde pasamos rico, donde hacemos yoga, donde nos mostramos vulnerables, donde hay aventura y, y entonces ese primer retiro fue como con el fin de volver a reconectar con lo natural, con la naturaleza, con los cogis, con el aprendizaje de toda la sierra
que es una energía muy poderosa. Y así se fueron dando. Yo en pandemia había estudiado improvisación teatral y me encantó el teatro como una herramienta para soltarme y perderle el miedo al error y a equivocarse. Entonces, con esa herramienta como que empecé a crear y decía, bueno, ahora hagamos uno de parejas y ahora hagamos uno... Y se iban como creando, que te lo juro que yo a veces digo, es como simplemente hay una urgencia en el mundo de crear más estos espacios y a mí me está llegando la información y yo lo abro y ya está, ¿me entiendes? Que es lo que me ha gustado cuando me salgo de ese lugar de yo soy y yo sé, sino que al final todos lo tenemos, o sea, todos podemos cantar, todos podemos, solo que estamos muy ocupados o están muy ocupados trabajando y produciendo. Pero cuando uno se da esos espacios de pausa y como de, ¿y ahora qué? Como sin esperar nada de ahora voy a hacer esto, sino esperemos a ver qué va llegando. Y eso llega. Y bueno, y así fue. Y cada vez, hasta ahora, el retiro de Marruecos fue el número 21, que ha sido Wow, o sea, ese fue el primero, el que nos cuentas de Santa Marta de la Sierra con los cookies, y ya este que nos acabas de contar de Marruecos es el número, 21. ¿qué nos dijiste? 21. O Es sea, el desde número ese 21. entonces 21 retiros estás dedicado a hacer con el poder de sanar. Sí, y como te decía al principio, yo no siento que sea un trabajo, es como, ok, armemos, ay, tengo una idea, esto me encantaría que pasara, y entonces pues digamos ya le metí, al principio era con la naturaleza, después le metí teatro y invité a unas amigas, hicimos co-creación y le metí música, porque eso era lo que a mí me había sanado y yo quería compartírselo a las personas, tal cual, sin preparar, sin tanta, o sea, era simplemente vengan y miramos cómo es esto, cómo pasan estas cosas, ¿no? Nos dejamos sorprender. Y entonces hacíamos yoga y temazcal y entonces igual en el otro hice un curso de masajes, o, ¿sabes? Como que tratando siempre que todos son diferentes, siempre todos son diferentes, no hay como uno repetido, siempre hay una actividad que cambia el lugar, después con otro amigo abrimos otro en el centro del Tayrona, en una bahía que es espectacular, y es un retiro que tiene silencio, que tiene volver a lo básico, que es completamente opuesto al otro, que es en un hotel boutique divino, que ese lo voy a volver a hacer ahorita este año, por eso vuelvo a Colombia. Mm, y, y bueno, y entonces a eso me dediqué durante 2 años, y nuevamente, ¿no? Como, ¡guau! ¡Qué felicidad! El sueño, tal. Y llega un momento en que el año pasado todo estaba súper bien, haciendo retiros, feliz, conocí a un chico, feliz, ¿sabes? Y amor, me empiezo a enfermar, mi cuerpo se empieza a enfermar. Y con unas cosas súper extrañas, como que me picó un insecto en la sierra y se me hinchó todo el cuerpo. O sea, empecé a reaccionar y era como el labio hinchado, el ojo, los brazos, las piernas. Y pues yo Qué vivo a fuerte. 1 hora y media de un hospital, entonces pues estaba rodeada de gente porque fue muy lindo y en el camino, o sea, como llegando al lugar, en el camino me desmayé, o sea, drama. Y a partir de eso, llegué bien, igual acá estoy, pero fue como un cuerpo, un golpe fuerte de entender que lo que hablamos, que eso es así. O sea, que si empezamos a sentirnos como las olas del mar, del sube y baja, y aceptar que la vida es así, porque es que es así, no hay drama, o sea, o, si hay, o puede haber drama, pero lo empezamos a navegar un poco más, porque no siempre todo es fácil y no siempre todo es feliz. Y entonces, en ese momento que todo estaba feliz, me enfermo, me da esta cosa y después ya me picaba algo y otra vez se me hinchaba todo. Entonces, y pues vivía en la selva. Entonces ahí como que dije, no, yo creo que es tiempo de volver. Pero entonces, espérate, te voy a contar otra parte que era importante. Yo vivía en el hotel y en un punto decidí que ya vivía ahora ahí.
en Santa Marta, o sea, en el Tayrona, que yo no me iba a ir de ese lugar para nunca más, ¿no? Esos momentos en que yo estoy muy feliz, nunca más. Y me devolví a Bogotá, cerré mi vida en Bogotá, regalé todo, la ropa de frío, como si nunca más hubiera sentido frío, mis tacones, mis carteras, o sea, yo era como despojándome. Y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué este cambio así tan extremo? ¿Sabes? Como mmm, difícil a veces de aceptar y de llevar, pero había algo dentro de Claro. mí que pedía. Y entonces me fui a la sierra y ahí fue que se empezaron a dar todos estos retiros, lo que te digo. Y fue pues viví 2 años y medio después y han sido 2 años de puro aprendizaje, sobre todo de lo básico, de la naturaleza, de llenarme de poder de la sierra, que es la persona que ha entrado, sabe lo que es vibrar en esa energía, todos los días pareciendo un sueño. Mm. Y me dediqué 100% a dar y 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 a hacer retiros. Y como se me facilitaba dar, porque se me facilita, me encanta dar, pues así fue y creo que entonces eso pasó, como que también es importante alimentarse, dar y recibir. Y entonces algo en mí se acordó, Verónica, tú habías pagado un curso de teatro y eso está ya esperando. Y sabes, más el insecto que me picó, entonces fue como, pues los movimientos también son buenos y otra vez salgamos de la zona de confort y exploremos nuevos lugares, porque de eso solo viene más crecimiento, siento yo. Y, y entonces me enfermé mucho, tanto que ya me tocó volverme a Bogotá los últimos meses, tuve una cirugía, entonces era como mi cuerpo me habla a gritos de que necesita un cambio. Yo siento que las enfermedades simplemente son eso, el cuerpo hablándote de, hey, hay algo aquí que no está bien y que lo tienes que exteriorizar o lo tienes que cambiar. Y en mi caso, pues lo cambié y entonces me vine para acá y ya llevo 2 meses acá feliz. No, ya no estoy enferma, o sea, como que todo lo que tenía se fue. Impresionante. Y cuando me vine para acá, pues venía con un sueño y era como, yo siempre quería soñar, viajar con gente, o sea, como viajar. Siempre me ha encantado viajar desde chiquita. He gastado mis ahorros en eso. Entonces dije, pues voy a hacer un viaje a Marruecos, que me parecía un país increíble, al desierto, que llevo un tiempo trabajando con el silencio y es un lugar muy poderoso para eso. Y bueno, y creé ese espacio y las personas que llegaron fueron demasiado mágicas y nos fuimos a viajar, fuimos 8 mujeres y fue muy lindo porque nuevamente era salir de ese lugar de no, yo ya sé hacer esto en este lugar y ya sé cómo funciona, ahora vámonos a viajar. A ver cómo, o sea, y era como estar en 4 hoteles diferentes, 5 ciudades diferentes, dormir en la mitad del desierto, ir con mujeres de todas las edades. Entonces, pero fue increíble. Yo siento que cuando uno se rinde a dejarse sorprender, como que yo era la organizadora, pero yo siempre me voy a sorprender de lo que venga. O sea contra lo que espero, ¿sabes? Como que lo que sea que llegue está bien. Y bueno, todo salió muy bien, fue muy lindo y bueno, ahorita estoy aquí estudiando en teatro, me ha sacado de mi zona de confort con toda, pero me encanta porque me descubro en otros lugares y bueno, y ahorita también explorando mucho el canto, que fue algo que ha ido saliendo cuando aprendí a tocar ukulele. Y eso, en constante Qué transformación. interesante, Vero, está buenísimo. Es decir, que hoy en día ya entendemos mejor de qué se trata el poder de sanar. Muchas gracias por contarnos toda esa evolución y cómo es un día tuyo actualmente, que debe ser también muy, pues muy reciente, lo que nos acabas de contar estos últimos 2 meses, que ya estás en Barcelona, que estás dedicada a estas clases de teatro, a aprender más, a dejarte sorprender también. Supongo que estás haciendo yoga también, y bueno, como varias cosas, ¿no? Un día bastante variado. Sí, total. Desde que renuncié a mi trabajo y más desde que me fui a vivir a la sierra,
siento que ya no tengo una rutina. Y a veces, y me he ido al contrario, ¿sabes? Como que no tengo una hora fija de despertarme, no tengo una hora fija de acostarme, a veces me dan unos boosts de creatividad a la 1 de la mañana y duro hasta las 5 y como que no me lo quiero cortar y simplemente dejo que ese día trabaje lo que no trabajé en toda la semana o lo que no trabajé, ¿sabes? Como que he dejado que todo sea muy orgánico. En la sierra pasaba que uno se despertaba y terminaba por allá en la montaña con no sé quién, ¿sabes? Y eso dije, literal, cuando sales de planear y de esperar, a veces el camino se pone muy divertido. Y aquí en la ciudad, pues obviamente ha sido como un poco más de rutina porque voy a clase eh, y estoy dando clases en un estudio de yoga y haciendo masajes acá también, abrí un consultorio y ya he tenido varios pacientes. Entonces es como sí he tratado de tener una rutina, pero también sigo esperando a sorprenderme con cada cosa y si no puedo llegar a algo, pues lo cancelo y así, siendo muy Día a orgánico. día. Ajá. Buenísimo, Vero. Vero, otra pregunta. Si tú tuvieras que decir un superpoder que tuvieras, que tú crees en este momento que tienes, ¿cuál dirías que es? Siento que he ido explorando ese superpoder Ujú. mm, y se ha dado mucho como con la empatía. Tal vez es como que a veces, inclusive cuando hago masajes, puedo sentir el dolor que tiene la otra persona por medio de mis manos. ¿Sabes? Como que toco a la otra persona y siento ese dolor en mí. Ok. Y por eso puedo llegar ahí y hacerle el masaje donde a esa persona le duele y me dice, oh, ¿por qué sabías ir ahí? Y yo le digo, pues porque yo también lo sentía. Y eso me ha ido pasando como en los espacios, en los retiros, como que, como que es una capacidad de sensibilidad. Yo digo que todo eso se entrena y entre más lo haces, más se entrena. No creo que sea como un superpoder, aunque sí creo que somos cada uno muy auténticos y tenemos superpoderes muy diferentes, pero creo que todos podemos tener algo así, ¿sabes? Y Sí, yo creo que al entiendo. abrirme y a decir, bueno, que llegue lo que sea y que se ha ido desarrollando y entonces cada vez como que siento más, ¿sí? Qué interesante, Vero. Sí, entiendo lo que dices. Más como que hay ciertas personas que se les facilita muchas cosas, otras de pronto no tanto, pero al final es algo una capacidad que siempre se puede desarrollar. uh-huh. Vero, y bueno, hemos hablado como de distintos momentos, gracias por compartirlos, como en ese sub y baja del cual nos mencionabas ahorita, pues de qué se trata la vida, pero si tuviéramos que hablar de un momento en específico en donde tú de verdad la veías negra, no veías mucha salida y de pronto las cosas con el tiempo se fueron dando y te sorprendieron incluso mejor de lo que tú esperabas, ¿cuál dirías que es ese momento? No, pues yo creo que eso fue como, ¿qué será? Tal vez a ver, varios. Uf, es que han sido años difíciles, pero hermosos, ¿me entiendes? O sea, como los más hermosos de mi vida, pero yo creo que es lo que pasa cuando las mamás dicen que tienen un hijo, que es como, es divino, pero es terrible. Y yo siento que así, como que el haber roto mi hogar me dio muy duro, porque era mi hogar, tenía un gatito, mi pareja, ¿sabes? Como ese sueño. Y ese fue uno de los golpes que me dio más duro, porque se rompió como mi lugar seguro, ¿no? Hmm. Mm, pero también cuando me enfermé hace poco, como que también creo que cuando, digamos, con lo de la separación, pues depende de mí ponerme bien y salir ¿no? Y salir adelante y trabajar en mí, amor propio, bla, 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 bla. Pero
cuerpo falla y mi salud falla, eso sí me aterra un poco, porque es como, ok, es una prueba un poco más fuerte que te pone la vida, de que el instrumento, que el cuerpo no te funcione y que no sepas qué está pasando, como que no haya una explicación de, ay, sí, tengo... Y lo que me dio fue como un rush, entonces era muy fuerte, como se expandía por todo mi cuerpo. Entonces ¿Y siento cómo que sentías eso en ese momento, Vero? ¿Te generó angustia? ¿Te generaba qué tipo de emociones se te daban? me generó, al principio me generó extrañez, así como que algo que nunca había sentido en tu cuerpo, ¿no? Y entonces era como que sentía este labio así súper tensionado. Y después como que cuando le dije a mi amiga como, oye, estoy bien, y ella respondió como, uff, no, vamos al baño. Entonces ahí yo me angustié porque era como, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Y cuando me veo en el espejo y me veo la cara toda deformada, yo digo, uff, y ahí, ¿sabes? A mí me pasa cuando hay momentos así de tensión, como que yo entro en un estado como de, yo no sé por qué. Entonces yo empecé a respirar y dije, ok, hay que ir al hospital, no me puedo quedar acá. Y busqué como a la persona que me pudiera llevar al hospital, fui y le dije que era mi amiga, la dueña de este hotel donde vivía, y, y ella me dice, nos vamos ya al hospital. Y, ¿sabes? Como yo puedo, iba en el camino hacia el carro y me desmayé, se me fueron las luces. O sea, yo le dije a una persona que iba al lado, me va a caer, y me desmayé y se me fueron las luces. Y ahí como que dije, hoy me podría morir. Hoy es un día que me puedo morir porque estoy a 2 horas de un hospital, ¿sabes? Y entonces es como esos momentos en que dices, bueno, pues es lo que hay. O sea, si me estresaba más y si me angustiaba más, pues la respiración también, ¿no? Entonces nos montamos al ya pues me ¿Y en caí, este momento alcanzaste a pensar todo este tipo de cosas? sí. O sea, no, me caí, me montaron al coso. Cuando me caí, ahí dije, hoy me podría morir. Me montaron al coso y ahí al carro y ahí, pues ella me dijo, mira, tú enseñas meditación, es la hora de que te pongas a meditar de aquí a que lleguemos. Y literalmente fue cerrar mis ojos y decir, bueno, lo que pasa está bien, ¿sabes? Ya la vida puede terminarse cuando sea. Pero el pensamiento es así como de, al final, ¿qué pasa si lucho? ¿Qué es lo que es la vida misma? ¿Qué pasa si me pongo en contra de esa situación y digo, no, qué rabia, no quiero que pase esto, no quiero estar pasando? Pues mi corazón se acelera, mi respiración se acelera, mis pensamientos mandan mala energía a mi cuerpo. Y en ese momento fue como, ya, me relajo, respiro. Y fue así 1 hora y media llegando al hospital. Llegamos al hospital y no era ese, entonces otros 20 minutos hacia otro. Y ya cuando entré, pues de una me pusieron un suero y ya se pasó. Pero creo que ese episodio, pues, marcó también, sabes que hay unos episodios que te marcan, como, no sé si te ha pasado, pero pasó esto y cambia mi vida, pasó esto y cambia mi vida. Y yo creo que ese fue algo que me dijo, es hora de irte de la sierra, ¿sabes? Como por un tiempo. ¿Y cómo fue eso, Vero, de irte y de regresar a Bogotá en ese momento? Que era como, pues lo que tú decías, ¿no? Yo ya veía mi vida en otro lugar, yo ya decía que ya vivía allá, ya estaba en otra cosa. Y aceptar de alguna manera que, bueno, que tal vez tu cuerpo, lo que tú misma decías, lo estaba rechazando y que necesitabas un cambio. ¿Cómo fue recibir esa noticia y reflexionar sobre ella? Pues igual no me iba para Bogotá, me venía para acá, lo cual es puntos para Barcelona. Sí, de ¿Sabes? acuerdo, pero creo que en algún momento mencionaste que te tocó volver a la ciudad para ya Claro. después sí seguir el plan inicial de ir a Barcelona, ¿no? Sí, y me tocó volver a la ciudad porque me iban a operar. Entonces fue Ujú. como las dos cosas, ¿sabes? Y me iban a operar el útero. Entonces era como, oh, mi hogar, ¿no? Igual mi tusa con Bogotá, o sea, la viví como durante varios viajes, que cada vez que iba era como, uff, me removía muchas cosas. Y, y bueno, y finalmente esta última vez que volví, pues volví con el propósito de voy a hacer esto para sanarme y para estar bien.
y como en la época en que uno lo operan, los papás lo cuidan, o en mi caso mis papás me Ya. cuidan, entonces fue como un momento de volver a sentirme cuidada, protegida, como preparación para lo que se venía. Entonces me lo tomé así. Fueron días de reposo también, de cama. Aunque la vida siempre me premia con sorpresitas. entonces me la pasé bien, en verdad. Qué chévere. Sí, lo aceptaste y lo tomaste de esa manera y fue momento para como recoger esos viejos sueños de alguna manera que siempre has tenido ahí, lo que nos has contado, como volverte a nutrir tú también y dejarte recibir, ¿no? Que a veces de pronto no es tan sencillo. Total, y ahorita eso ha sido mi aprendizaje acá, o sea, como que acá sobre todo porque pues siento que igual es otra moneda respecto a Colombia, tal, está como más esa preocupación de tengo que producir, pero todos los días me recuerdo como viniste acá para nutrirte, porque estoy dando clases de yoga y masajes, pero está ese límite y que yo creo que es una idea que tenemos muy metida en la mente de hay que hacer algo todo el tiempo, o sea, o la tengo, la he tenido yo, y es como producir, producir. No sé si es porque trabajé tantos años en una empresa que produce cosas todo el tiempo, entonces como que se me quedó, pero ha sido como recuérdate que viniste aquí a nutrirte a ti. O sea, igual hoy por ejemplo tuve un día un poco extraño y fui a clase de yoga y salgo muy bien después de clase de yoga. O sea, y yo la doy. Entonces es como, oh, me encanta porque dar eso me nutre a mí increíble. Entonces nutrir no solo es como recibir, sino como pues dar desde el corazón, desde lo que realmente te hace bien dar. El otro día hablaba con una amiga y es como, ¿estás feliz en tu trabajo? Sí, pues es que es un trabajo, es lo que hay. Es como, imagínate que tú todos los días de tu vida pudieras hacer algo que te hace muy feliz. Cantar, cocinar, ¿no? O sea, creo que a mí en la pandemia siento que nos dio esa oportunidad de hacer lo que no tenemos que hacer, sino lo que fluye y nos gusta hacer. Y salió la que sabe hacer cupcakes, la que, ¿sabes? Como que todo el mundo fue sacando sus skills y siento que eso es muy lindo, poder hacer lo que vine a hacer y no a trabajar, ¿sabes? Como Sí, hoy, por entiendo ejemplo, verlo de una fui a... manera distinta. Sí, exacto. Y hoy que te lo estoy diciendo, me lo recuerdo a mí misma, porque hoy llegué a esa clase abrumada, tuve un día como difícil porque la clase de hoy estuvo rara, el grupo estuvo raro, ¿sabes? Cuando a veces la energía se pone tensa en los lugares. Y llegué a la clase como, uff, llegué justo a tiempo y cuando salí fue como, wow, que nota recordarme que esto es lo que vine a entregar, como esto es lo que me nutre, esto es lo que más me nutre, inclusive más que cuando recibo, cuando doy desde lo que realmente quiero dar. Qué lindo, Vero. Pero otra pregunta, como en este momento, digamos, pues, o momentos difíciles en donde se genera esa salir de confort, esa transformación, ¿tú sientes que hay o ha habido en tu caso algún tipo de guía o algún tipo de plan en específico? Sí, claro, en mi caso, pues yo tengo un guía que fue como, a ver, yo creo que hay diferentes tipos de guías, porque así como de amigas, ¿no? Como que uno tiene el que le puede contar unas cosas, el que lo sostiene, el que... Y a mí, en mi caso, pues, algo que no te conté es que cuando volví a Colombia de Barcelona, a mi trabajo de los 2 años, también un día fui a una conferencia con Santiago Rojas, que es un doctor pues que hace bioenergética y holístico. Es un maestro. Y fui a una conferencia con él y cuando salí, pues que ni siquiera le hablé, él como que me dijo que me quería contactar, le dijo a una amiga mía. Y fui a su oficina y él me dijo, ¿cuándo vas a empezar a usar tus manos para sanar? Y yo como, ¿de qué me hablas, man? Porque pues yo ahí trabajaba en una oficina y yo no entendía de qué se trataba eso.
Y él me invitó a unos cursos que hacía todos los jueves, eh, a los cuales se podía ir gratis, y era en horario laboral, y yo le dije, no, pero es que yo no puedo ir porque es de 3 a 5 y yo ahora estoy en la oficina. Y él me dijo, pues, mira, a ver cómo haces. Entonces yo volví a la oficina como, uff, y le dije a mi jefa como, tengo esta vaina que me invitaron, y ella me dijo, pues ve. Entonces empecé a ir todos los jueves, y eso fue como una guía de, hay gente que vive así, esto existe, la sanación existe, es un mundo que realmente existe, tiene un idioma, un ABC, se puede aprender. Y entonces estuve, pues con él he estado desde ese momento, desde el 2016 hasta ahora, en esos cursos, en esos espacios, en esos lugares de poder hablar de estos temas, y pues cada vez que me pasa algo yo lo llamo, yo lo escribo y estamos ahí, es como mi padre espiritual, por así decirlo. Igual yo soy muy partidaria de que pues los gurús, digamos, algo que me cuesta, digamos, de la India y que todavía no he entendido bien, y es mi tema, es el tema de tener una persona, un gurú, alguien a quien alabar, porque yo siempre he sido muy de, yo hago lo que para mí está bien, con tal de que no afecte negativamente a otros, ¿sí? Entonces, no me referencio, no busco qué está haciendo esta persona, qué está pasando en el mundo del yoga, quién dijo qué, cuáles son los quotes de Pepito, lo cual mucha gente me ha dicho, pero es que esa es la manera de aprender. Y yo digo, sí, es tu manera, pero para mí es más que hay aquí adentro y lo que puedo comunicar de lo que hay aquí adentro. Y siento que todos, que al final esa ideología de el Dios está dentro de uno, pues yo también creo que ahí también está el conocimiento. Sin embargo, es muy, muy interesante tener un guía, porque esa persona pues te dice, por aquí puede ser. Una cosa es ya tú seguirlo y hacer todo lo que él haga, y si él hace 100 veces así, tú haces 100 veces así, así te duela, pues yo creo que ahí sí no. Entonces yo creo que un guía es chévere tenerlo en el sentido en que tú resuenes con lo que esa persona diga, pero que también seas libre de no resonar con unas cosas y no hacerlas, porque es una doctrina. No hacerlas y punto, porque a mí no me funciona. Entonces la gente dice, pero tú eres yogi, pero sales de fiesta, pero tú eres yogi, pero... Pues sí, obvio, porque hay un balance, o sea, porque hay momentos en que necesito bailar y divertirme y hay momentos en los que quiero silencio y me meto 11 días de silencio a un vipassana. Que un vipassana es un curso de meditación de 11 días, en donde estás completamente en silencio los 11 días y solo meditas 10 horas al día. Entonces, como que las dos cosas se pueden hacer, y está perfectamente bien, pero hay doctrinas que no permiten eso. Entonces, Pero pues qué interesante todo esto que nos cuentas. Yo quisiera saber, ya como para finalizar, si tú tuvieras que decir 3 hacks o 3 tips que te hubiera gustado tener tú en esos momentos, o que de pronto le puedan servir a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, ¿qué les dirías? Sobre todo para esos momentos difíciles de bajada en los que hablábamos, que de pronto te aterraba cuando tu cuerpo era el que estaba respondiendo, o te daba miedo dar ese salto, o sentías como esa necesidad de salir de esa zona de confort, pero tal vez todavía no te sentías capaz. ¿Cuáles dirías que podrían ser? pues para mí uno fundamental es uno que tengo aquí tatuado, que dice todo pasa, sé feliz. Y es que Ok, todo pasa, o sea, todo pasa. Lo que hablábamos del momento feliz se va a acabar, el momento triste se va a acabar también. Entonces, cuando uno está en el hueco, pues es pensar, ok, un día más en el hueco, un día menos para estar en la cima, ¿sabes? Como que puede estar pasando lo peor de lo peor de lo peor, pero eso se va a acabar eventualmente. Entonces es como pues resistir, porque es lo que queda, respirar, resistir y aceptar. ok. Mm, otro que es también como dejarse sorprender. Yo aprendí a dejar de planear tanto, era súper planeadora de horas, exacta, ta, 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 ta. Y en muchos momentos, sobre todo cuando viajo, si uno no tiene, digamos, un tiquete comprado
el próximo tiquete. Hay veces que pasan unas cosas, pues como que terminas en una mansión, en ni sé dónde, porque le dijiste sí a algo, o terminas en unas cascadas que son escondidas y solo la descubren 5 personas, o terminas, ¿sabes? Como que en vez de decir, no, es que yo ya tengo un avión comprado, no puedo ir, pues ¿qué pasa si digo que sí? Y eso me lleva a un mundo que nunca me imaginé. Entonces, cuando nos aferramos tanto a lo que creemos que tenemos, ¿no? Vivo en el paraíso, tengo mi familia, y cuando crees que, y te empieza a necesitar, a pedir que te suelte, si uno se aferra, pues duele. En cambio, es como, bueno, me suelto y me abro a que todo puede pasar, a decirle sí a todo. Eso también me lo enseñó Impro. Sí, 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 ¿y qué? ¿Qué más hacemos? Entonces, como eso, dejar de sorprender. Me fui por Me ese encanta. lado. ¿Y qué más? Y el último, que me lo estaba aplicando a mí misma ahorita, y es confiar, 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 confiar. O sea, que va muy relacionado a dejarse sorprender, pero dejarse sorprender es más como, como cosas increíbles pueden pasar, yo lo diría así. Y confiar es como, siempre todo va a estar bien, o sea, nunca voy a, creo que uno de los principales miedos cuando renuncié a mi trabajo era la parte económica, ¿no? Y entonces, como, ¿y ahora cómo voy a vivir? ¿Cómo me voy a alimentar? Y al día de hoy no me, o sea, nunca, nunca pasé hambre, porque si no es por ti, hay alguien que te va a sostener. ¿Sabes? O sea, sí, es como todo siempre va a estar bien. Así no se pierda viajando, le puedo preguntar a alguien y finalmente se encuentra. Es como que en esos momentos de voy en el carro y me puedo morir, o me perdí, o es como, pase lo que pase, igual va a estar bien después. Entonces, confiar. Gracias, Vero. Pues imagínate qué tal toda esta conversación e historias que nos acabas de compartir. Muchísimas gracias. Gracias por toda la información. Estoy segura que a muchas de las personas que nos están viendo, nos están escuchando en este momento, seguro les puede servir muchísimo porque son experiencias muy valiosas, Vero. Así que mil gracias y quiero preguntarte si en este momento hay algo más que te gustaría decir antes de cerrar o Mm. ya. No, pues Dicho quiero todo. agradecerte a ti por hacer estos espacios, porque tener la iniciativa, tener la fuerza, tener la perseverancia, no todo el mundo lo hace, y poderlo hacer es muy valioso, es muy valioso. Tengo amigos que dicen estar deprimidos y que porque hay veces se pierde la motivación. Y cuando hay alguien que hace algo y que abre estos espacios, pues me motiva un montón, o sea, me inspira a todo se puede. Y más sabiendo que hace un tiempo nos vimos y estabas también en este proceso, pues muy inspirador también que ahora estés ahí. Qué lindo, Vero. Pues claro que sí, mil gracias a ti. Esperemos que así sea, que efectivamente les sirva a muchas personas y que aprendamos de la experiencia de otros, ¿no? Muchas veces esperamos a que nos pase a nosotros mismos para realmente aprender cuando en verdad tenemos todo eso ahí afuera y bueno, la información está a nuestro alcance hoy en día. Así que muchísimas gracias, te mando un abrazo y nos vemos muy pronto en próximos episodios para todos los que están ahí afuera escuchándonos o viéndonos. Mil gracias. Gracias por llegar hasta acá. Espero te haya llenado de inspiración y optimismo. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales como Grateful Mind. Suscríbete para recibir semanalmente nuevo contenido y compártelo para que así podamos generar un mayor bienestar para todos.